Una pregunta, ¿qué significa Juan 3:29? Vamos a mirar, Juan 3:29. Juan capítulo 3, versículo 29. Vamos a mirar, primer pregunta. Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién está diciendo esto? Juan el Bautista. Así, ¿cuándo dice Juan el Bautista eso? Cuando las personas le estaban dando así quejas de que mire que los discípulos de Jesús están bautizando y tuvieron una discusión. Así entonces aquí Juan el Bautista aclara, ¿sí? Del esposo, así, habla así del esposo. Bueno, bíblicamente, ¿quién es el esposo? Bíblicamente, ¿quién es el esposo y quién es la esposa? Cuando en la Biblia hay varios pasajes donde se habla del esposo y la esposa, del marido, la mujer. Pero ¿quién es el esposo? Jesús. Jesús. ¿Y quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? Jesús es el esposo. ¿Quién es la esposa? Bíblicamente. Jesús y la iglesia. Efectivamente. Así, nuestro Señor Jesucristo y la iglesia. Entonces, cada que vean un pasaje así que habla de hombre, mujer, por ejemplo, el pasaje donde dice que no permito a la mujer enseñar. ¿Quién es el que enseña entonces? Jesús dijo, a nadie llaméis maestro, porque uno solo es vuestro maestro, que es ¿quién? El Cristo. Está hablando en la iglesia nosotros humanamente, así como lo que sale de nosotros, eso es lo que vamos a enseñar, lo que sale de nosotros, nuestra ideología, nuestro pensamiento, nuestro punto de vista. No, calle, no le permito enseñar. ¿A quién? A nosotros. Entonces, ¿quién es el que enseña? A nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Ya quedó claro quién es el esposo, quién es la esposa? Sí. Otra pregunta, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Qué otra pregunta hay? Otra pregunta. Otra pregunta relacionada sobre todo pues con el Evangelio, ¿no? Porque una vez dije sección de preguntas y me preguntaron algo que no tenía nada que ver con el Evangelio, no era nada para el Evangelio. ¿Qué otra pregunta? Otra pregunta así relacionada con el Evangelio. Esta estaba relacionada con el Evangelio, muy bien, así, preguntas así. ¿Qué otra pregunta tienen que tenga relación con la vida eterna? Alguien que quiera saber así también de la vida eterna. Ya escuchando el Evangelio entendí esto, pero no entiendo esta otra parte. Por ejemplo, como la pregunta que nos hicieron ahorita. Muy bien, una pregunta, excelente pregunta. ¿Qué otra pregunta? Una pregunta, otra pregunta. Pregunta. Precisamente bueno, acaban de hacer una pregunta. La pregunta que acaban de hacer es, ¿por qué dicen que las mujeres no pueden predicar? Acabamos de hablar. Cuando hablamos de esposo, esposa, acabamos de hablar de ese pasaje. Eso está en 1 Timoteo. Y vamos a mirar, 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2. Dice, 1 Timoteo capítulo 2. Dice, vamos a leer el versículo 12 y el versículo 15. En especial, esos dos están seguidos, ¿no? Esos dos versículos están seguidos. Primero el 12, leamos el 12. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Acabamos de contestar esa pregunta con la anterior pregunta, pero ahora, bueno, la vamos a explicar un poquito más ampliamente. Cuando leemos este versículo, ¿en qué sentido lo lee el común de las personas? El común de las personas, cuando decimos el común de las personas es mirando naturalmente, desde la perspectiva natural, desde nuestro punto de vista natural. Desde nuestro punto de vista natural, hombre, así el que tiene barba, el que queda calvo rápido, así. Entonces, así consideramos hombre. Y mujer, mujer, pues la que tiene el cabello largo, así pensamos, ¿no? Pero ya miramos que bíblicamente qué es hombre, qué es mujer. Para que quede claro, vamos a leer el versículo 15. Por eso les dije, vamos a leer, ya que leímos el versículo 12, ahora vamos a leer el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia.
En el versículo anterior habla de quién fue engañada, la mujer, Eva, ¿no? ¿O quién fue engañada, la mujer o el hombre? Así, pues la mujer. Aquí sigue hablando de la mujer, dice, pero se salvará engendrando hijos. Bueno, ahora una pregunta. Para que la mujer reciba la salvación, las que no tienen hijos, las que son estériles, las que no pueden tener hijos, o algunas que por alguna enfermedad, si alguna infección o algo, su útero no les permite tener hijos. Entonces, las que no pueden tener hijos o las que no tienen hijos, por alguna razón, hay muchas razones. Las que no tienen hijos, entonces ellas no pueden recibir la salvación. Ahora, lo contrario. Entonces, todas las que tienen hijos, todas las que tienen hijos, ustedes en el barrio donde ustedes están, hay mujeres que son testigos de Jehová, ¿no? Hay mujeres que son católicas, así, y todos los días se arrodillan delante de una estatua y la honran. Entonces, pero ellas tienen hijos. Entonces, como tienen hijos, las mujeres que tienen hijos, todas las mujeres que tienen hijos, ¿se salvan porque tienen hijos? ¿A eso se refiere? ¿A eso se refiere? No. Ya, claramente uno mirando este versículo, está hablando en sentido espiritual. Sí, está hablando en sentido espiritual. ¿Quién se salvará engendrando hijos? ¿Qué dice Proverbios capítulo 11, versículo 30? Vamos a mirar. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Así dice. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Hace poco vimos otro versículo que habla del justo, ¿no? Aquí dice el fruto del justo. Cuando en la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué en la Biblia dice así? Por sus frutos los conoceréis. ¿Es justo o no es justo? La Biblia solo... ¿Cuál es el interés de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo el mundo sea justo. Esa es la voluntad de Dios, por si no sabían. Está en Juan capítulo 6, versículo 39 y 40, sobre todo el versículo 40. La voluntad de Dios es que todo el mundo alcance a ser justo. Para que una persona reciba la salvación, para que una persona pase de la potestad de las tinieblas a Dios, esa persona tiene que convertirse en justo. Si se tiene que convertir en justo, entonces, ¿cuál es el estado anterior en una persona? Antes de que sea justa una persona, ¿cuál era su estado anterior? Antes de ser justo, ¿qué era esa persona entonces? Para que se tenga que convertir en justo, era pecador. Bien, gracias. Era pecador. Para que diga la palabra de esta manera, el fruto del justo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que tú vas a conocer por el fruto? ¿Personas buenas y malas? ¿A eso se refiere la Biblia? No. La Biblia habla de justos y pecadores. Cuando dice por sus frutos los conoceréis, es por los frutos te das cuenta si es justo. Entonces, este versículo 15 que leímos en 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, leímos, ¿no? Que se salvará engendrando hijos. ¿Quién? La mujer se salvará engendrando hijos. ¿Cuál es el fruto del justo? Árbol de vida. El justo va a dar un fruto. ¿Cuál es ese fruto? Los hijos. Se salvará engendrando hijos. ¿Quieres saber si alguien es justo? Esa persona puede transmitir la justicia de Dios. ¿Quieres saber si una persona es portadora de un virus? Por ejemplo, cuando decimos portador de virus, casi siempre bueno, hace tiempo se hablaba de VIH, se sonaba mucho el VIH. Entonces, para saber si una persona es portadora de VIH, cuando esa persona se una con otra persona, le transmite VIH. Lo mismo pasa cuando una persona es portadora de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Cuando el corazón de una persona que tiene la vida se une con el corazón de otra persona, inevitablemente, ¿qué pasa? Le transmite la vida. Se salvará engendrando hijos. Creo que ya quedó claro. Se salvará engendrando hijos es en sentido literal, en sentido espiritual. En sentido espiritual. Entonces, 3 versículos antes, el versículo 12, que dice, no le permito a la mujer enseñar. Ese es en sentido literal. ¿Ya se dan cuenta? Uno, el versículo 15, ya nos quedó claro, es en sentido espiritual. Entonces el 12, ¿por qué lo has interpretado como si fuera en sentido literal? ¿Sí?
Toda la Biblia tiene un sentido espiritual. Está hablando para los justos. Los que no son justos son pecadores, para que dejen de ser pecadores y se conviertan en justos. Listo. Otra pregunta. ¿Qué otra pregunta tienen? Creo que ya quedaron las preguntas, ¿no? Eso se salvará dando frutos. Sí, o sea, creer en la obra que hizo Jesús, pero todavía tenemos la debilidad de mentir. ¿Somos salvos? Bueno, las debilidades. El apóstol Pablo, 1 Corintios, 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 12. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, las debilidades. Vamos a leer el versículo 7. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, cosa que le pasó a Job. Lo acabamos de leer. Acabamos de terminar todo el libro de Job y analizamos esto que está diciendo acá. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué ha dicho? ¿Qué le ha dicho al Señor? Que le va a quitar esa debilidad. Las serpientes ardientes, había serpientes que mordían al pueblo y todo el pueblo estaba muriendo. Y el pueblo, ¿qué dijo? Le dijeron a Moisés: por favor, dile a Dios. ¿Qué le estaban pidiendo? Ora, ¿no? Ora a Dios, intercede por nosotros. Eso le estaban diciendo a Moisés. Por favor, dile a Dios que quite las serpientes. Dios las quitó. Moisés oró. Moisés habló con Dios. Ahora, el hecho de que Moisés haya pedido que las quite, ¿Dios las quitó? ¿Esa era la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es que todo aquel que mire, tenían que mirar hacia arriba. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, una serpiente ardiente de bronce, y colócala en la punta de un asta y clávala, ¿no? O sea, todo aquel que mire hacia arriba, todo aquel que mire esa serpiente de bronce, si ha sido mordido por una serpiente ardiente, no morirá. ¿Quién? El que mire. Pero el ser humano fácilmente puede creer eso. Suena como loco, ¿no? O sea, que Moisés hable así. Dios acaba de decir que ya la solución que él dio fue esta. Pero el corazón de las personas, ¿en qué estaba? En su propia solución.